nuestra segunda expositora, realmente ella tiene mucha trayectoria también. Espero que todo el conocimiento que les pueda compartir pues sea de gran valor para todos ustedes. Realmente ella es Sandra Muñoz, es ingeniera en sistemas computacionales y bueno, tiene por el ISTEM, realmente tiene un diplomado en tecnologías de ciberseguridad en el ISTEM, es directora de proyectos de la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, directora de Ciberninjas México, Academia de Ciberseguridad, integrante del Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales, movimiento que busca visualizar y sancionar delitos contra la intimidad sexual, #Ley Olimpia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sandra. Ya te tenemos por aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien aquí. Un placer tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme empezar a compartir mi pantalla. Y por mientras les cuento que es un gusto estar escuchando a la compañera Stephanie Valerio. Muchas gracias, Stephanie, por toda tu información. Realmente pues te escuchaba y me di cuenta del reto que tenemos todos y todas aquí, que estamos interesados o que ya trabajamos este tema en México. Tenemos una responsabilidad bastante grande en cuanto a lo que necesitamos pues progresar, ¿verdad? En estos temas, y en el que me toca hoy de las tendencias en delitos, el que a mí más me duele es el de la explotación sexual infantil. Entonces, podemos hablar a veces de las cifras y de las noticias o del delito en sí, y sin embargo, pues lo que yo he visto y lo que puedo compartir es que es una afectación a nosotros y a nosotras como ciudadanía, es una afectación a nuestro tejido social tan fuerte, siendo México, por ejemplo, siempre uno de los primeros lugares en este delito, ¿verdad? De producción y distribución de pornografía infantil. Entonces, bueno, pues el tema que me toca comentar hoy es acerca de las tendencias en delitos cibernéticos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de este tema en perspectiva de género, porque pues realmente es algo que no tenemos o que apenas estamos desarrollando cuando hablamos del tema de delitos cibernéticos, así que nos vamos a referir al reporte de ciberseguridad de las mujeres de la OEA, un informe que acaba de salir hace un par de semanas. Y bueno, pues vamos a hablar también de tendencias aquí desde la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, una reflexión que hicimos ayer para compartirles en esta sesión. Y bueno, pues vamos a ver también una herramienta que nos puede hablar de los diferentes usos que podemos hacer en línea eh, y cómo varían en cuanto a si somos mujeres u hombres, ¿verdad? Este acceso diferenciado. Si me ayudan en silenciar los micrófonos, por favor. Muy bien, déjenme compartir aquí. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor.
Creo que ya, ¿verdad? Bueno, me avisan cualquier cosa, por favor. Entonces, bueno, pues si queremos hablar de tendencias en los delitos cibernéticos, pues necesitamos hacer referencia a diferentes informes. Está el módulo de ciberacoso del INEGI, está el índice de civismo digital de Microsoft, están los informes de la OEA, del Banco Interamericano de Desarrollo, están reportes de asociaciones civiles como de luchadoras. Aquí en el Frente por la Sororidad, que estamos en el que colaboramos, Stephanie, una servidora y una gran red de mujeres mexicanas, también empezamos a elaborar algunos informes. El primero pues es relacionado al Estado de México. Entonces, bueno, pues necesitamos conocer todos estos esfuerzos para entender primero que nada el panorama y luego para poder comparar estos informes a través del tiempo y empezar a medir estas tendencias. Entonces, pues uno de estos informes es el informe de civismo digital de Microsoft. Y bueno, pues, ¿qué nos dice este informe de 2021? Pues que el 76% de nuestra ciudadanía manifiesta estar expuesto o expuesta a algún riesgo en Internet. Entonces, ¿qué significa? Que decían interacciones que tenemos en línea, 76% involucran algún tipo de violencia o algún tipo de riesgo contra la persona. Y bueno, este índice pues es basado en una encuesta que se realiza para ver las actitudes y percepciones de diferentes demografías de las adolescencias de 13 a 17 años y de adultos de 18 y 74 años. Esto se realiza en 32 países. Y bueno, también lo hicieron aquí en México y tenemos algunas conclusiones que son bastante interesantes y son las que vamos a empezar a comentar. Aquí, como bien nos decía Stephanie, no tenemos un consenso en cuanto a la clasificación de los delitos. Ellos en Microsoft dividen en diferentes riesgos a estas dinámicas. Y bueno, hay también un punto importante. Perdón, estoy aquí abriendo mi reporte. Un punto importante también al hablar de la complejidad que es clasificar delitos cibernéticos, y es que pues hay dos grandes grupos ante las dinámicas entre seres humanos en línea, que es que unas son dinámicas violentas, pero que no están tipificadas como delitos en los códigos penales. Y aparte están ya los delitos tipificados, ¿verdad? Entonces, es parte de esta complejidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos los riesgos y cómo los clasifica, por ejemplo, Microsoft, vemos que pues hay algunos comportamientos, por ejemplo, cuando los padres de familia, por ejemplo, comparten información privada de los menores, que tal vez eso no está pues tipificado tal cual así como delito, pero sí los pone en riesgo, ¿verdad? Y sí son conductas que pueden derivar en otros delitos. Entonces ahí a lo que voy es que pues es empezar por ahí, ¿verdad? Empezar a conocer qué dinámicas están tipificadas y cuáles no están tipificadas, para poder empezar a entender un poco de este contexto. Y bueno, pues aquí está un resumen de este índice de civismo digital de México. Y bueno, pues 3 de cada 10 personas dijeron que la civilidad en línea fue peor durante esta pandemia. Solamente, bueno, pues se atribuyó algo más de civismo digital al hecho de que hay personas que se ayudan entre sí o que pues se han reconectado con familiares y amistades en este confinamiento, o la ayuda comunitaria que se puede hacer con alguien que tal vez ha caído enfermo o enferma.
Y bueno, el otro lado de eso es que pues el 31% de encuestados dijeron que la seguridad en línea fue peor durante la pandemia. Y bueno, pues que las personas son menos tolerantes y también que hay demasiada información falsa, por ejemplo. Y bueno, pues también vemos que 4 de cada 10 personas estuvieron involucradas en un incidente de bullying. Entonces, imagínense, de toda esta encuesta, 42% han estado en algún incidente de bullying. Recordemos tanto mayores como menores de edad. Y pues 19% reportaron ser víctimas de bullying. Y bueno, pues ¿quiénes son los más golpeados por estas dinámicas? Los millennials. Aquí vemos una comparación entre diferentes generaciones. Tal vez se vea muy chico, creo que ya no puedo aumentar la pantalla, pero bueno, ustedes pueden buscar también el índice de civismo digital, ahí lo podrán ver un poquito mejor. Y bueno, pues esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos ir entendiendo las dinámicas que vivimos aquí en México, que ya nos habla de pues un contexto de violencia y de violencia en línea. Y bueno, pues vamos a pasar a esta presentación, solo algunas láminas que preparé para poder pues abarcar un poquito más de nuestro contexto. Y bueno, hablando de violencia, ya estamos viendo algunos comentarios, ¿verdad? De pues personas encuestadas acerca del clima digital. Y algo que debemos tomar siempre en cuenta es que pues lo que observamos, por ejemplo, como el bullying o cualquier conducta delictiva, bueno, es parte de la violencia visible, que es parte de esta violencia directa. Hay un sociólogo, bueno, había un sociólogo que se llamaba Galtung, que estudió precisamente las dinámicas de violencia. Y bueno, pues él creó esta concepción con una pirámide y entonces nos habla de cómo la violencia directa se sostiene por otros dos tipos de violencia, violencia cultural y violencia estructural. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, de bullying, bueno, no es solamente esa acción de violencia la que está como una forma aislada. La violencia visible está siempre sostenida de violencia invisible. Entonces, bueno, violencia directa pues son las acciones que todos identificamos como violencia y sin embargo existen otros dos tipos, la violencia cultural y la violencia estructural, que sostienen a la violencia directa. ¿Por qué es importante esto? Porque pues también en el ámbito digital existen estas dos violencias, la cultural y la estructural. Entonces, básicamente la violencia cultural es el marco legitimador, que pues es un entendimiento social, un entendimiento desde nuestra propia psicología que nos hace normalizar estas conductas o inclusive fomentarlas. Entonces no solamente admite que se perpetúen estos actos, sino que también los puede motivar. Como en el caso del bullying, ¿verdad? Que están víctima y agresor y están las personas en medio que pueden estar fomentando que eso continúe o alentando que escale esta violencia. Entonces a estas personas, por ejemplo, en medio, pues llamaríamos que son parte de la violencia cultural, tal vez ellas no están realizando bullying, pero están sosteniendo el bullying que está sucediendo como violencia directa. Y bueno, pues también está la violencia estructural. ¿Y por qué hay que mencionarla? Porque esta violencia es la negación de necesidades básicas. Entonces, escuchando a la abogada Stephanie, yo pienso en toda esta violencia estructural que sostiene el panorama tan difícil que tenemos en cuanto a delitos cibernéticos. Desde que no le contesten las plataformas de redes sociales cuando está tratando de tener información de algún usuario que haya cometido delito o que se esté investigando, bueno, eso es violencia estructural.
La negación de necesidades, la negación de una necesidad básica para la protección de los derechos humanos de una persona. Entonces, bueno, pues este es un contexto que aplica para la violencia en el mundo físico y también aplica para el mundo virtual, que es lo que hemos hecho en la asociación en la cual colaboro y en el esfuerzo de Ley Olimpia, tratar de abarcar las tres violencias. Por supuesto, tratar de sancionar la violencia directa mediante la legislación, tratar de visibilizar la violencia en línea contra las mujeres para fomentar que haya un castigo social, que no se vea como una conducta aceptada socialmente. Y aparte, en violencia estructural, pues es el trabajo que se está realizando con la nueva creación de esta unidad especial de delitos contra la intimidad, de estos trabajos con fiscalías para pues acercar algunos recursos o para ver cómo vamos pues lidiando con tantos obstáculos que tenemos para la impartición de justicia. Entonces, bueno, ¿por qué quería mostrarles este triángulo de la violencia? Porque también es una forma de conceptualizar pues nuestro contexto aquí en México, ¿verdad? Tenemos estos tres tipos de violencia, se retroalimentan entre los tres y necesitamos abarcar estas pues tres formas de violencia. La violencia estructural es la más difícil de identificar y también la que podría tardar más tiempo en resolver, ¿verdad? Por ejemplo, este tema de la exclusión de México en el convenio contra la ciberdelincuencia, un convenio en el cual están ya 62 países, o 63, disculpen, no recuerdo bien esa cifra, pero bueno, ya llevan ahí años, ¿verdad? Este convenio se hizo hace 20 años, imagínense. O sea, México lleva un atraso de 20 años, lo cual es violencia estructural contra la ciudadanía, ¿verdad? Ahí hay un instrumento que se puede usar, México ha decidido no usarlo hasta ahorita. Entonces, bueno, pues esa fue la parte de violencia, que creo que nos ayuda a ver el contexto en general en el que estamos. Y bueno, pues hablando de tendencias, necesitamos hablar de ingeniería social, seguramente ya conocen este término, y si no, pues aquí les ponemos una descripción, que es acerca de la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarias legítimas. Y puede ser una técnica que usan estas personas para obtener información, accesos o permisos en sistemas de información que permitan realizar daños a la persona o a una entidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vemos en la asociación últimamente, o pues esta pandemia, sobre todo el último año? Pues una tendencia donde hay menos delincuentes con habilidades informáticas. Aquí en la asociación hay investigadores que ya llevan pues décadas en el tema, y bueno, pues recuerdan y se ponen nostálgicos cuando recuerdan, por ejemplo, estos delincuentes que tenían que realizar algunos craqueos, por ejemplo, en los teléfonos así en la esquina y en el teléfono público de Telmex, tenían que tener bastante pericia para realizar ahí alguna intervención y hacer un tipo de llamada diferente a la normal, ¿verdad? Entonces, pues ese tipo de perfil de persona con habilidades informáticas, técnicas, electrónicas, pues está yendo a la baja. Ahora hay más delincuentes con habilidades de ingeniería social, capaces de leer la psicología de una persona, capaces de hacer ataques dirigidos personales contra una persona o ataques no dirigidos, así como una gran red de pesca para ver quién cae. Y bueno, pues no solamente conocen más esta psicología, sino que también pueden dominar herramientas muy básicas para monetizar lo que se adquiere en la red. Porque aquí, pues, un motivante es, por supuesto, el lucro, ¿verdad? Entonces, pues tan fácil como entrar al Facebook Marketplace, 80 posteos que vi hace poco acerca de estos famosos packs, ¿verdad? De estos contenidos no consensuados. Bueno,
pues en cuestión de 2 segundos ya tienes ahí tu mercado de packs y ya se está vendiendo y ya te está llegando dinero a tu cuenta. Entonces, pues es una parte de la eh, dinámica que estamos observando, que pues estos ciberdelincuentes son menos técnicos y conocen mucho mejor la psicología de sus víctimas y que también, por supuesto, pues se ha facilitado que utilicen herramientas o utilicen plataformas para monetizar de inmediato lo que obtienen. OnlyFans, en fin, pues todas las herramientas que existen, que son pues tanto conocidas o que abiertamente pues se hacen conocer por ciertas transacciones, o también herramientas que realmente son para otros usos o se concibieron para otros usos como Facebook Marketplace, pero se usan para fines delictivos. Entonces, bueno, esto creo que conviene tenerlo en mente para cuando estamos lidiando con delitos. Y bueno, pues hay un reporte de la OEA que nos habla de estos diferentes delitos. Ahorita me voy a pasar a listarlos. No vamos a hablar así de todos los que hay, solamente quiero que conozcan que existe este reporte de la OEA y que su importancia también radica en que tiene o empieza a tener esta perspectiva de género, porque no son los mismos delitos, no son los mismos motivantes, no es la misma intención, no es la misma técnica cuando se trata de víctimas mujeres y cuando se trata de víctimas hombres. Sí hay muchos que son así, pero hay otros, sobre todo los de índole sexual, que afectan muchísimo más a las mujeres. Entonces, eso es algo que empieza a abarcar este reporte de la OEA y creo que pues es una invitación a que quienes estamos en este tema empecemos a verlo así, y a ver a los delitos cibernéticos ya de una forma muy diferenciada, porque eso refleja mejor la realidad. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algunos de los delitos en aumento que reporta la OEA. Ya nada más para cerrar esta presentación, pues hablar de las causas que orillan a las personas a cometer estos delitos, que también necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, pues aquí en la asociación el maestro Pablo Vera realizó un estudio y pues llegó a la conclusión de que son 6 causas las que orillan a una persona. Y bueno, pues una es por supuesto la idea del anonimato, lo cual es algo debatible y es todo un tema de estudio, porque sí, por supuesto que hay muchas formas de generar anonimato, y por otro lado, quienes somos técnicos y estamos en el lado de la ingeniería, pues sabemos que siempre hay un emisor y un receptor, y no hay modo alguno en que no exista como que no existan estos dos nodos en una comunicación, ¿verdad? Ese es el entendimiento básico de cualquier comunicación. Entonces siempre va a haber una fuente. ¿Cómo encontramos a esa fuente? Bueno, ahí ya va a depender de la pericia técnica, psicológica, jurídica, de quienes investigan, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una causa, el anonimato, y lo difícil que puede llegar a que puede llegarse a identificar este nodo origen. Otra causa pues es sí, la venganza o las emociones difíciles. Toda esa falta de inteligencia emocional, que es un problema grandísimo en nuestro país. En una conferencia un psicólogo comentó que teníamos 2 años psicológicamente aquí en México, y por eso la búsqueda de satisfacción instantánea, por eso pues tantas faltas de respeto, en fin, todos los problemas que tenemos aquí, que conocemos, bueno, pues también temas psicológicos. Otra causa, pues esta jurisdicción legal inadecuada, aquí Stephanie y los compañeros abogados y compañeras serán quienes pues nos puedan describir esta causa perfectamente, entre ellas pues esta falta de convenios, ¿verdad? Y bueno, pues la facilidad de cometer los crímenes, como el ejemplo que les puse de Marketplace, los beneficios económicos,
y también la facilidad para la destrucción de las pruebas. Tendríamos que actuar de una forma rápida y expedita para poder investigar los casos. Bueno, ¿de qué nos sirve que ocurrió algo hoy y en 8 meses empieza la policía de investigación a ver si existe el link todavía de X videos donde se subió algún video con violencia sexual? Bueno, por supuesto que no va a servir de nada, ¿verdad? Llegar tan tarde. Entonces, bueno, pues aquí una lámina de las 6 causas que esperemos sea pues útil para pues sí, entender este contexto. Y bueno, ahorita nos vamos a ir al reporte de la OEA. Se llama Ciberseguridad de las mujeres durante COVID-19. Se los recomiendo mucho. Y bueno, pues aquí en la sección B nos habla de diferentes riesgos de las mujeres en esta que llaman nueva normalidad. Y bueno, pues hay una sección grande acerca de los fraudes. Y antes de pasar a ver pues algunos de los riesgos que menciona, también decir, ¿verdad? Que aquí, como lo dicen, hay una dimensión de género de los incidentes de seguridad y amenazas específicas que las mujeres viven. Y eso también está relacionado con la falta de conocimientos técnicos en seguridad digital y con prejuicios acerca de cómo todo lo que tenga que ver con tecnología es el dominio de los hombres, o como lo ha sido históricamente, así siempre va a ser. Entonces, bueno, pues tenemos ahí varios factores que hacen que las mujeres pues vivan más ciertas amenazas. Y pues son fraudes y estafas, las campañas de phishing, y bueno, pues también esta labor de cuidados que hacemos más las mujeres. Bueno, pues también ya son roles, o ya son pues espacios psicológicos que se conocen, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, está la ingeniería social, la tendencia a conocer perfectamente la psicología de una víctima. Bueno, es algo que está a la alza. Entonces, si sabemos que actualmente las mujeres están cuidando a muchos enfermos, que están interesadas en medicamentos para vías respiratorias, que están comprando alimentos y medicamentos, bueno, pues yo puedo empezar a pensar una campaña que les esté vendiendo un medicamento mágico, milagroso, y seguramente les van a hacer caso, ¿verdad? Entonces, pues esa es una. Otro tipo de fraudes que están relacionados con transferencias, con el manejo pues de las finanzas, ¿verdad? De la economía digital. Y bueno, pues también cuando se realizan estos impactos, pues por la brecha económica también tendrían mayor impacto. Si se ataca una cuenta de una mujer, pues no es lo mismo que se ataque una cuenta de un hombre, ¿verdad? Porque pues tenemos diferentes salarios todavía, tenemos diferentes oportunidades salariales, todo el tema de la inequidad laboral está también reflejado ahí. Existen fraudes por phishing en contra de mujeres de edad avanzada. Entonces, pues estos correos fraudulentos, llamadas fraudulentas, bueno, pues también se realizan en contra de mujeres de mayor edad, y precisamente porque son más vulnerables, ¿verdad? Ellas no crecieron con la tecnología como las nuevas generaciones. Por supuesto que sus habilidades informáticas van a ser en general más bajas. También están las campañas de desinformación. Y bueno, pues este es un gran riesgo, la infodemia. Y bueno, pues se sabe que las mujeres buscamos más noticias relacionadas con salud. Y bueno, pues hay actividades de desinformación que pues también pueden ir muy dirigidas pues a nosotros como demografía interesada en este tema. Aparte hay otros ataques ya en el trabajo remoto, en el software que utilizamos pues para trabajar, ya en sistemas corporativos. Y bueno, pues también se conoce esta psicología. Imagínense pues una mamá que está
trabajando y que aparte está cuidando a los dos niños y que aparte puso la lavadora y que aparte está cuidando a la vecina y a su mamá y pues en fin, ¿no? Todo el contexto aquí pues sociopolítico que hace que posiblemente esta mujer pues no esté bajando la última versión de Zoom, ¿verdad? O sea, viendo por cómo hay Zoom bombing y cómo debe usar tal vez otra herramienta y usar anti-malware y todo lo que a nosotros se nos hace un poco más fácil conocer. Su contexto pues no va a llegar tal vez a tanto por las mismas dobles y triples jornadas. También están los ataques de ransomware a hospitales, que es de lo más bajo de la humanidad. Todo esto, pero esto en particular me parece inconcebible. Y bueno, pues también el saber que pues si son mujeres que están también más dedicadas en los centros de salud, en labores administrativas, pues también se pueden juntar estos otros factores donde no están tan conscientes de estos ataques y puede ser que los sistemas se vean vulnerados precisamente porque se juntan tanto estos prejuicios culturales como los propios la propia división del trabajo, el estrés extra de ser alguien que está en labores de cuidados personales, familiares y laborales, en fin, ¿no? Es como una bola de nieve. También mencionan la violencia de género en línea, que es a lo que yo me he dedicado varios años. Y bueno, pues todo lo que está relacionado con delitos de índole sexual contra mujeres. Aquí están y son tendencias también a la alza. Todas estas son tendencias a la alza. Y bueno, pues esto es algo que hemos visto personalmente en nuestros foros de acompañamiento a víctimas, pues sí se ha doblado o triplicado el número de víctimas que vemos a diario, ¿verdad? Eso, digamos, no es una cifra oficial porque todavía no tenemos nuestro observatorio, pero es algo que observamos totalmente. Y bueno, pues por un lado es el aumento de violencia y por el otro es también que fomentamos que más mujeres hablen, ¿verdad? Entonces ahí son dos factores pues que van de la mano. También los ataques a organizaciones que buscan igualdad de género o derechos sexuales y reproductivos. También se conoce que viven diferentes ataques por su organización. Y bueno, pues otras estrategias de tipo sextorsión, de dinámicas que van dirigidas preponderantemente a mujeres, jóvenes y niñas, ¿verdad? Que es lo mismo que comentamos de delitos de índole sexual. Y esto, fíjense que apenas es un acercamiento. Este mismo informe y en la reunión de presentación de la OEA mostraron que falta muchísimo por hacer para entender realmente estas dinámicas, ¿verdad? Ese es un trabajo que estamos pues generando en el Frente por la Sororidad y pues en este observatorio que esperamos empezar a instalar. Es apenas algo que está concibiéndose para conocer perfectamente, ¿verdad?, estos ataques. La misma OEA reconoce que hay muchísimo por hacer porque hablamos en general de lo que ocurre, pero no llegamos a un acompañamiento territorial tan detallado como para empezar a ver los patrones y empezar a ver las dinámicas y empezar a ver los factores sociales y empezar a ver los factores psicológicos, económicos, sociales, culturales que necesitamos conocer para entender el por qué pasa lo que pasa y qué de estos comportamientos son los que ocurren más seguido, ¿verdad? Ese análisis es algo en lo cual yo estoy muy involucrada. Y bueno, pues también hablan de grooming y acosos contra menores, que pues ya para ir cerrando es lo que a mí más me duele y de lo que más he aprendido en este trabajo de la asociación. ¿Por qué? Porque grooming nos parece una de las técnicas más crueles que puede derivar en secuestro, puede derivar en trata, puede derivar en violación sexual, puede derivar en producción y distribución de pornografía infantil. Y es un tema que está tan oculto y tan normalizado y es tan común que apenas
empezamos pues a abarcar. Hay una organización de Ashton Kutcher, no sé si conozcan, que se llama Thorn, que es pues una organización que hizo él para protección de menores. Ellos han desarrollado software que trata de ver el nivel de riesgo de grooming en un chat en Facebook, en Roblox, en lo que quieran, en cualquier plataforma que admita chat. Y bueno, ese es un esfuerzo que hicieron desde un hackathon. Piden continuar ese trabajo en otros idiomas y queremos empezar a desarrollarlo en español, ¿verdad? Hacer una convocatoria para que quienes estén interesados, pues hagamos una mesa de trabajo y empecemos a desarrollar ese tipo de detección de riesgo de grooming. Entonces, bueno, pues este fue más o menos mi participación. Ojalá que haya sido útil. Aquí nada más para ir terminando, tenemos dos herramientas que les quería compartir. Esta es una que lamentablemente ya no está en línea, o sea, queríamos compartirles pues que existen todavía los videos que tenemos ahí colgados en nuestra página, donde habla de las búsquedas de contenidos sexuales de menores, y saber que esta detección se hacía a través de ¿cómo se llama? De sensores pasivos, pero pues por temas de privacidad tuvieron que quitar este mapa, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues estos sensores pues podían detectar la búsqueda de ciertas palabras clave y mostrar pues la geolocalización de estas personas. Entonces aquí los que salen en rojo y piratas pues son contenidos los más crueles, ¿verdad? Ya los foros más crueles que existen. Y saber que de estas búsquedas, el 60% de contenidos son niños y niñas mexicanas. Entonces, a mí me parece espeluznante este mapa. Y luego se me hizo espeluznante ver el recado de esta empresa que dijo que ya no podían hacer este trabajo de mapeo, porque pues están obteniendo las IP de estas personas y pues pobrecitas, ¿verdad? O sea, su identidad, su privacidad y el respeto por ellas, ¿verdad? Pues le gana al respeto por estos menores que terminaron en esos mercados. Entonces, pues ahí es una reflexión que les quería compartir. Yo creo que no tardan en pedirnos quitar estos videos. Y bueno, pues también es un comentario de lo que priorizamos como sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es uno de los mapas y aparte hay otro para quienes estemos en el tema de análisis con perspectiva de género. Pues hay una calculadora de la IGT que nos habla de las actividades y usos de las TIC. Y aquí podemos ver las diferentes probabilidades de que cierta persona en alguna demografía específica pues utilice un celular inteligente, utilice audiovisuales como Netflix, que haga compras por internet, que se capacite por internet. Podemos pues aquí modificar, ¿verdad? Características sociodemográficas. Y podemos poner por ejemplo el uso de celular inteligente aquí de Baja California, en una zona urbana. Si pensamos en que es una niña de 6 y 11 años que no tiene educación, digamos ya terminada, que tal vez estudia la primaria, con un ingreso de 12,000 pesos, bueno, pues tiene el 32.5% de utilizar un celular, ¿verdad? Y así podemos empezar a cambiar las métricas aquí, las variables, perdón, y bueno, pues podemos ver las diferencias que tienen entre hombres y mujeres, por ejemplo, que sería un dato importante para mí. Entonces aquí, bueno, pues ya es una herramienta que ahorita les comparto. Creo que podría darnos también bastante información de cómo estamos en cada estado y
pues también todas estas diferencias, ¿verdad? Cuando hablamos de brecha digital, pues por sexo, por ingreso económico, por nivel educativo, por ocupación, por zonas, si estamos en zona urbana o una zona rural. Todo esto pues es algo que ya está automatizado aquí en esta herramienta y pues es también otra forma de entender el, pues el contexto en el que estamos, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí mi participación, espero que haya sido útil. Eh, Como saben, pues son temas tan extensos que son doctorados completos, son carreras completas que pues que llevamos a cabo para empezar a comprender un poco de este tema tan amplio, pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Aquí mis dos comentarios hacia ustedes es que necesitamos apoyarnos muchísimo para empezar a cambiar esta historia tan triste de delitos cibernéticos en México. Y la otra es pues invitarles a tener perspectiva de género en nuestros análisis. De lo contrario, son muy parciales y si no entendemos lo que ocurre y por qué ocurre y cómo ocurre y contra quién ocurre, no vamos a poder pues prevenir o siquiera pues desarrollar dinámicas o programas o legislaciones que de verdad empiecen a abarcar las problemáticas, ¿verdad? Entonces esta perspectiva de género, pues incluso, bueno, pues yo me dedico a estos delitos en particular, pero también es una invitación a que todo el mundo pues lo empiece a considerar, ¿verdad? Porque si no lo tomamos en cuenta, nos quedamos pues muy lejanos a lo que vivimos. Entonces, pues nada, chequen el reporte de la OEA y aquí estoy para preguntas o comentarios. Ok, bueno, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, vamos un poquito desfasados de la agenda y nuestros siguientes speaker está un poquito corto de tiempo. No sé si nos quieras dejar tus redes sociales en la parte de comentarios, donde te podemos encontrar y compartir las ligas de estos proyectos que son súper interesantes y que, bueno, pues realmente muchos de aquí debemos de conocer y echarle un vistazo, porque realmente es muy importante hablar de delitos cibernéticos. En la actualidad es algo bastante complejo y pues sí se necesitan múltiples especialistas que estén a la orden del día, bueno, atendiendo, ¿no? Como bien hacen referencia, son muy pocos los que están hoy en día y bueno, necesitamos más manos para poder combatir este tipo de situaciones a las que enfrenta el país. Claro que sí, muchas gracias.